esta preciosa tarde-noche. Estamos bendecidos, ¿verdad?, por el privilegio que el Señor nos concede estar acá a mediada de semana. Muchos hemos trabajado cansados, pero aquí estamos viniendo a la casa del Señor para darle la alabanza y la adoración a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que se merece toda alabanza y toda adoración. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido a la casa del Señor. También creo que tenemos una visita. Que el Señor bendiga a mi hermana. La iglesia, las puertas de este templo están abiertas para cuando ella desee venir. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir en el segundo libro de Samuel 15. Cuando ya lo tenga, me contesta un amén. Segunda de Samuel 15, 30, 32. Gloria a Dios. Bueno es el Señor, ¿va? Segundo libro de Samuel 15, 30. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todos los tenemos. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la letra dice así. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subía. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entropece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Vamos a venir un momento de oración, hermanos. Oh Padre Celestial, mi Dios amado, gracias, Señor, por este privilegio que usted me concede, Señor, estar aquí, Señor. Ayúdame, Señor, que no permitas, que no sea yo, Señor, que sea tu Espíritu ministrando mi vida, que sea tu Espíritu hablando en esta noche, Señor. Que esa palabra toque nuestros corazones, que esta palabra que tú traes en esta noche, que nos quede, Señor, que la meditemos, que la atesoremos, Señor. Reprende todo espíritu contrario que quiera venir a perturbar mi mente, Señor, y la mente de mis hermanos, Señor, que van a escuchar la palabra que tú traes, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, el tema que le he traído en esta noche es orando en medio de la crisis. Gloria a Dios, orando en medio de la crisis. Todos sabemos, como seres humanos, en la humanidad, todos, sin excepción a ninguno, a nadie, todos un día vamos a enfrentar una crisis. ¿Verdad que sí? Todos, sin excepción, sea pobre, sea ricos, sean reyes, sean gobernantes, sean presidentes, todos enfrentaremos una crisis. Como seres humanos, todo el mundo. Afuera y también nosotros, no somos la excepción como cristianos, que nos va a llegar ese momento de crisis. Y en la Biblia también, en la palabra de Dios, Dios nos muestra muchos hombres, personas que caminaron en rectitud, que caminaron en obediencia con el Señor y le llegaron ese momento de crisis. Digamos, el patriarca Abraham, su esposa Sara era estéril, no podía tener un hijo. Ellos se casaron enamorados, felices, que iban a tener una familia. Pero en el transcurso del tiempo, ¿qué sucedió? No podía. Le llegó esa crisis, le llegó ese momento de crisis a Abraham, que decimos su hijo, Isaac, Jacob. También la madre de Moisés. Yo meditando digo, guau, esta mujer sale embarazada y de repente quizás el rey, el
Faraón dio un decreto: los niños que nazcan, que sean varones, tienen que morir. Imagínense usted, esta mujer o que está embarazada, en aquel tiempo no había ultrasonido para saber qué va a hacer. Y al nacer el bebé, nace un hermoso varón. ¿Qué sucedió? Le llegó esa crisis, le llegó ese momento difícil a ella, como madre, como padres, los dos ahí, le llegó ese momento difícil. Moisés también, cuando creció, estando en el palacio, lo tenía todo. ¿Qué sucedió después? Se va para, Dios lo manda al desierto. Le llegó un momento, después de tener todo lo que él quería, estar en un lugar sin nada. Nada, solo el cielo, el desierto y él. Le llegó un momento de crisis. ¿Qué decimos también los apóstoles? Cada uno sufrió diferentes crisis en la vida. Pedro en la cárcel, Esteban fue apedreado, Pablo también estuvo en la cárcel, con Sila, aún el mismo Jesucristo, el Señor Jesucristo, le llegaron crisis humanamente. Él como humano llegó un momento que cuando estaba en el monte dijo: Padre, que no hago mi voluntad, ayúdame a no hacer mi voluntad, haz tu voluntad. Llegó un momento también. Todos enfrentaremos momentos difíciles, crisis, sea enfermedad, sea que el doctor diga tiene cáncer, tiene una enfermedad grave, seria, sea que ha perdido el trabajo, sea que su esposo lo abandonó, o los hijos, o diferentes, económico, en muchas áreas. Nos llegan momentos de crisis, hermanos, en nuestra vida. ¿Cómo enfrentar una crisis? ¿Cómo vamos a enfrentar una crisis? ¿Sabe que David, como el pasaje que yo tomé aquí de base, David no fue la excepción? David, todos sabemos que tuvo muchas crisis que le llegaron, batallas, persecuciones, de todo le llegó al rey David. En el pasaje que leímos, como le dije de base, voy a empezar del 15, capítulo 15, dice: aconteció después de esto. Le voy a narrar más atrás, en el 13, 14. Aconteció después de esto, ¿qué sucedió antes? Absalón era el tercer hijo del rey David. Él nació en la ciudad de Hebrón. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 13 y en el 14, que sucedió algo muy serio, que Amnón, su hermano, violó a Tamar, su hermana. Y luego su hermana va y le cuenta a su hermano lo que había sucedido. Entonces pasó eso y el rey, el padre, el rey David se dio cuenta y no hizo nada. Se quedó, no hizo nada. Desde ahí Absalón empezó, se decepcionó primeramente de su padre, de ver: mi hermano ha violado a mi hermana y mi papá no ha hecho nada, no ha hecho un juicio. Él abrió puerta y entró en su corazón, en su mente, resentimiento, coraje, ira y desilusión. Mi papá no hizo nada de juicio. Ahí empezó. Luego, ¿qué sucedió? Hizo una fiesta y manda a matar a su hermano. Al matar a su hermano, Absalón sale huyendo a otra ciudad. Y luego, pues ya él estaba huyendo porque él había mandado a matar a su hermano. Entonces entramos aquí donde dice: aconteció después de esto, estas cosas. Entonces, Absalón, desde ahí empezó en su corazón a manipular, a hacer un plan contra el rey. Dijo: voy a quitarle el trono a mi padre. Le voy a hacer un complot, voy a quitarle. Pero para eso, él tenía que regresar a la ciudad, volver allá. Entonces le pide ayuda
a Joab, le pide ayuda a él y le dice, ayúdame para reconciliarme con mi papá. Y entonces él le ayuda. Y dice, ya en el capítulo 14 al terminar, que sí, que se reunieron, se pidieron perdón, se besaron quizás y se abrazaron, pero todo era de mentira. Porque en su corazón él estaba, ¿cómo se dice? Maquinando, sí, gracias, maquinando en su corazón el plan contra su propio padre. Porque ya él había permitido, había abierto puertas en su alma de ese odio, ese resentimiento contra su padre. Entonces, ¿qué pasa? Él ya estaba manipulando, dijo, ok, regresamos, él se fue para su casa y dice la palabra de Dios aquí que él se levantaba, Absalón se levantaba de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito venía al rey al juicio. Absalón se levantaba muy temprano, iba y le preguntaba, ¿de qué tribu eres? Aquel le decía, soy de la tribu de Benjamín, traigo un problema. Y ya la persona le decía, ¿qué problema traía? Tu argumento es muy bueno, muy excelente, pero lastimosamente que el rey no tiene tiempo. Todo un político para agraciarse con las tribus, todo como un político que promete y promete, y él estaba, hermano, temprano ahí para ganarse el corazón de todas las tribus, para que lo apoyaran a él, porque dice que los casos más altos los llevaba el rey David, pero los casos más livianos, más suaves, habían consejeros, los que estaban en la corte y ayudaban. Es como aquí en Georgia está la corte de Georgia y uno va ante la corte y presenta un caso, pero ya un caso más serio, más grave, tiene que ir ¿a qué? A la corte superior, lo más alto. Y así era. Y el Absalón empezó con astucia a ganarse la confianza, el corazón de todas las tribus. ¿Para qué? Para quitarle el reino a su propio padre. Mire, primeramente estaba el Absalón de los mandamientos, no tenía de que dice, honra a tu padre y a tu madre, no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo, porque sean como sean nuestros padres, tenemos que honrarlos y respetarlos y quererlos, a ellos siempre. Y él no lo estaba haciendo porque él permitió, él abrió puertas en su corazón para que entrara esa raíz de amargura. Y ya el poder dice, voy a quitarle el reino a mi padre, lo voy a quitar la corona y yo voy a ser el otro rey. Y a mí me van a querer. Eso era el plan que Absalón tenía en su corazón. Entonces, ¿cómo enfrentó la crisis David? Hermano, era un problema, una batalla bien difícil que David tenía. Imagínese usted, él había peleado contra Goliat, había peleado contra los filisteos, fue un hombre de guerra, un hombre poderoso, un hombre que no tenía miedo a nada. Pero en ese momento, cuando él se dio cuenta que su hijo lo estaban celebrando en la ciudad de Hebrón, donde su hijo había nacido, donde el mismo rey había iniciado como rey al principio, y le llegaron los rumores, tu hijo lo están gritando, rey, que vive el rey. Entonces, ¿qué hizo el rey David? Se salió del palacio, se fue del palacio porque no quería derramar más sangre. No fue por miedo, sino que porque ya no quería derramar sangre, y se fue para un lugar muy hermoso que él siempre quizás tenía donde ir a adorar. ¿Cómo fue que enfrentó David esa crisis? Y cómo nosotros la tenemos que enfrentar cuando nos llega. Tal vez usted está pasando en este momento una crisis, tal vez ya la pasó,
o tal vez le va a llegar una crisis, tal vez mañana o un mes, o uno no sabe, pero nos va a llegar un momento de crisis en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo David enfrentó esta crisis que estaba experimentando él? Él no tenía, hermano, una lucha con espada. No era con espada, era su propio hijo. Su propio hijo, aquel hijo que quizás cuando su esposa le dijo estoy embarazada, él contento lo esperaba con ansia, con amor. Nació el bebé y quizás a los minutos David lo miró y haber sido hermoso, precioso, lo abrazó, lo besó, lo miró, le cambió, lo bañó, le enseñó muchas cosas, le dio comida, lo miró sentarse, lo miró gatear, lo miró sus primeros pasos. Si él se caía, David le decía, levántate, tú puedes. Quizás también le enseñó a tocar instrumentos como él lo hacía. Le enseñó lo más importante, que amara a Dios, que temiera a Dios, los principios de Dios. Le enseñó muchas cosas. David estaba enfrentando una batalla que era emocional en su mente. Estaba enfrentando una batalla tan seria. Imagínese usted, hermano, los padres que vieron a su hijo como el rey David crecer, nacer, crecer, se hicieron niños, la escuela, terminaron la universidad y después no quieren ni saber nada de los padres. Incluso hay hijos que ahora en día, como está el mundo, que han hasta asesinado a su madre o a su padre. Que un hijo venga y quiera matar a mi esposo, mi hijo que quiera matar a mi esposo con una pistola. Métese en ese cuadro. ¿Cómo se haber sentido aquel padre? ¿Cómo estaba David? Había estado destrozado, con el alma en 1000 pedazos, destruido. Moralmente él estaba mal. David estaba tan mal porque era su hijo, aquel hijo que comió en la mesa con él. Meta en ese cuadro, hermanos, todo lo que David estaba enfrentando como padres. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros que nuestros hijos hagan eso? Hagámonos esa pregunta, ¿verdad que decepcionados? Pero ¿qué hizo David? Dice que David subió a la cuesta de los olivos. David salió del palacio y se fue a la cuesta de los olivos. A ese lugar, un lugar muy bonito, creo que hermano Henry lo pudo mirar y mirar la cuesta de los olivos. Ese lugar muy hermoso, dice que ese lugar representa mucho. De ahí dice que se obtiene, que utilizaban obtienen el aceite para ungir a los reyes y a los profetas. También a ese le llama la abundancia del olivo. Ese es el significado, el monte de los olivos. También dice que en el árbol de los olivos representa fortaleza, alivio, bendición y renovación. David necesitaba renovar su fuerza. David estaba tan mal que necesitaba tanto. Por eso él se salió del palacio y él se fue a ese lugar y le haber costado subir. No sé si cuántos han ido a lugares a Gran Piedra que está aquí en Georgia. Yo la primera vez que subí, a mitad del camino quería ya no seguir. Cuando está inclinado así, hay unos palos que uno se agarra y un sobrino detrás gateando iba, no aguantaba, porque ese es alto, cuesta subir ese lugar, esa piedra grande. Hay muchas piedras que pueden lastimarlo a uno si no va apropiadamente caminando en ese lugar, pero al subir y a subir le van doliendo los pies, quiere esfuerzo, pero luego cuando llegué allá a la cima y miré aquello, qué hermoso. Y ese día me fui como en la tarde y estaba una luna tan hermosa que yo solo le digo, oh Señor, qué bueno eres tú,
que Dios es mi roca, de que ese es el fundamento, que si uno se pone, que dice, Señor, esta roca eres tú, que nada, si venga cualquier crisis en nuestra vida, no lo va a mover. Y miraba aquella hermosa luna y solo podía contemplar, qué bello eres, Señor, qué hermoso eres, Señor, pero me costó subir, me costó. Imagínese usted, David, le costó subir ese lugar, a ese lugar, al monte de los olivos. También ese lugar, sabe que fue un lugar muy preferido del Señor Jesucristo. A ese lugar el Señor iba predicó con los apóstoles, dice en Lucas 22, y saliendo se fue como solía, Jesús siempre iba a ese lugar. No sé si, yo creo que todos tenemos un lugar especial donde ir, donde vamos y oramos. Tenemos ese lugarcito donde vamos y nos conectamos con la presencia del Señor. David fue a ese lugar muy bonito y Jesús también lo hacía. Dice, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Oró el Señor ahí, en ese monte de los olivos. El Señor Jesucristo siempre iba. También otro ejemplo que está en Lucas 9, cuando el Señor se transfiguró y Pedro, Juan y Jacobo miraron la gloria de Dios. Y miraron no solo la gloria de Dios, también miraron a Moisés y a Elías. Mira qué hermosa visión que Dios le reveló en ese monte de los olivos. Y hay muchas, y cuando dice que la nube llegó y escucharon aquella voz, he aquí mi hijo amado, oíd. Qué precioso. Jesús tenía ese lugar, era un lugar privilegiado, era un lugar que Jesús siempre iba a buscar al Padre, a buscar a Dios, a tener esa intimidad con el Padre Celestial. Así nosotros tenemos que tener ese lugar precioso de ir, de derramar todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Amén. David no buscó ayuda a los otros reinos. No buscó ayuda. David buscó, él sabía a quién acudir. Él sabía a quién ir, porque él sabía que solo Jehová de los ejércitos le iba a ayudar, que solo Jehová de los ejércitos era su ayudador, su socorro, porque dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él tenía la confianza puesta en el Jehová de los ejércitos, que el Señor le iba a ayudar. Él se acordó las luchas, las batallas que tuvo anteriormente y dice, esta no va a ser la excepción. Pero él sabía que no iba a ir a pelear en espada. Él sabía que él tenía que ir a postrarse de rodillas ante el Señor, porque el Señor era el único que podía ayudarle en este problema que él estaba atravesando. Amén. Sea cual sea el problema, hermanos, confiemos en el Señor. No dudemos. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede guiar. No importa el problema sea tan grande, pero es más grande nuestro Señor. Es más grande Él, que hizo los cielos y la tierra. A Él sea la alabanza y la adoración. Por eso David fue a ese lugar a buscar al Señor. Amén. Pero a veces sabe que nosotros no hacemos el ejemplo de David, no lo tomamos. A veces no lo tomamos y ahí vemos que vamos tal vez al vecino, quizás a la comadrita, a pedirle a un consejo. Y esa comadrita o la vecina
tal vez tiene 1, 2 o 3 divorcios. Hay que tener cuidado, hermanos, de a quién pedir. O el hermano en el trabajo también, compañero, o su vecino o su amigo que toma mucho, que dejó a su esposa. ¿Qué consejo le va a dar, hermano? ¿Qué consejo vamos a tener? Incluso tenemos que tener cuidado aquí en la iglesia. Como dijo el pastor, la predicación de un domingo, que en la iglesia hay pescados buenos y hay pescados malos. Hay matarrayas y hay de todo. Hay que tener cuidado a quién contamos. Le vamos a contar nuestros problemas. ¿A quién le vamos a pedir ayuda para que nos ayude a orar por ese problema? Que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo dando la sabiduría, el discernimiento de a quién le voy a ir a contar el problema, de mirar frutos en aquella persona. No le voy a contar nomás por contarlo. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe que hace 5 años a mí me sucedió una crisis de muchas que me ha pasado? Muchas. Hace 5 años pasó un grave problema que yo busqué la ayuda del pastor, a mi papá y otros hermanos. Y busqué que me ayudaran, que me llevaran en oración, porque era un problema. Mi corazón estaba en 1000 pedazos, partido en 1000 pedazos. Que hablé en el trabajo y le dije, mire, esto y esto, pasó el problema. Me dice, te entendemos, tómate el tiempo que tú quieras. Dejé de trabajar porque no podía, hermano. Estaba mi corazón destrozado. Había muchas emociones, odio, mucho odio. ¿Sabe qué hice? No me fui de vacaciones. Me fui, iba a dejar a mis hijos a la escuela. Llegaba a mi casa, me puse en ayuno, a orar y a orar. Agarraba mi almohada, las alabanzas, yo gritaba, lloraba. No le podía contar a nadie ese problema tan serio que yo estaba atravesando en mi vida. Pero yo busqué al Señor y le dije, yo no puedo, ayúdame, te necesito. Toma todas esas piezas de mi alma que están destruidas. Yo busqué al Señor con todo mi corazón y solo Él me puede ayudar. Aquí ya 5 años y el Señor me tiene de pie por la gracia y la voluntad de mi Señor, porque busqué al Señor en oración, me puse a ayunar, a orar y no entiendo. ¿Sabe qué es difícil? Que cuando mis hijos se crecieron en la iglesia, nacieron ahí y yo siempre les inculcaba, el ángel de Jehová acampa alrededor, los va a guardar, los va a cuidar y siempre. Y cuando me dice uno de ellos, ¿dónde está? Así me señaló. ¿Dónde está tu Dios? A ese Dios que tú me enseñaste. ¿Por qué no me cuidó? No tuve palabras, hermanos. Dije, no lo entiendo. Ni nunca lo voy a entender. Mi mente ilimitada, nunca vamos a entender por qué las cosas o para qué las cosas. Nunca vamos a entender a nuestro Dios, al Dios poderoso. Le cuestioné, pero nunca, y hasta aquí nunca lo he entendido. Solo he entendido que tengo que amarle, creerlo y confiar en Él y esperar en Él. Solamente eso. Ahora mi hijo entiende. Dios ha sanado su corazón. Dios lo ha levantado de donde estaba, a mí, a mi familia, restauró a mi familia. Seguimos adelante. No es fácil, pero si usted pone su confianza en el Señor, es posible. Allá el mundo tiene problemas, tiene dificultades, pero ¿qué pasa? Dicen, sí, creo en Dios, pero ¿cuál Dios? Cuando lo llegan las crisis y si nosotros confiamos en el Señor, Dios nos da esa paz. Dios nos da esa tranquilidad. Dios nos da fuerzas para seguir adelante. Nos renueva. Así como David estaba atravesando ese problema, esa crisis tan dura, emocional. Y fue al lugar a orar para que sean
fuerzas renovadas como el águila. Porque a veces nosotros somos barros en las manos del Señor. Él los moldea, dice este vaso, no me gusta, lo deshace y lo vuelve a hacer. Así somos en las manos del Señor. Que el Señor nos ayude, que sigamos siempre confiando en el Señor, que no dudemos de Él, porque el Señor es fiel y verdadero. ¿Cómo subió? ¿Cómo David se dedicó a adorar al Señor? ¿Cómo David se dedicó? David se dedicó a adorar en medio de la crisis. Adoró al Señor. David dice que iba subiendo, hermano, iba subiendo descalzo. Como dice, cuando llevaban a los esclavos, iban descalzos, sin la ropa quizás poca, y David se sentía es como un esclavo. Él estaba encadenado en aquella crisis emocional, en aquel problema tan grande que David tenía. Pero él subió la cuesta, sí lloró, como me pasó a mí, que yo lloré, que cuando no tenía ni fuerzas ya no tenía lágrimas, hermanos. Y David quizás había llorado, pero después iba, quizás David subiendo descalzo. Sus hombres guerreros, hermanos, aquellos hombres guerreros fuertes, subiendo con él, llorando, dice la palabra de Dios, que iban llorando. David iba subiendo descalzo, tal vez piedras, espinas, imagínese usted subir, pero él lloró, pero después de haber cantado, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Quizás iba subiendo y cantando, y los hombres guerreros no llevaban la espada, sino que iban llorando, te alabo, Señor, haciéndole segundo canto al rey David. Él iba cantando. Entonces, en medio de esa crisis, ¿qué tenemos que hacer? Adorarle al Señor. Le digo de experiencia, porque tal vez va a decir, y usted me está diciendo, porque no está pasando usted por el problema. Mire, ese es el monte de los Olivos. Hermano Henry tuvo el privilegio de subir, creo, a ese lugar. Cuesta, hay esfuerzo para subir a ese lugar muy bonito donde David fue y se renovó sus fuerzas, llorando. Pero él subió allá a adorar al Padre y Dios le ayudó. Dios ayudó a David, Dios le contestó. Sabe que en medio de las crisis uno aprende a conocer íntimamente a Dios. Allí uno entiende el porqué de las cosas. David sabe que en medio de esa crisis, David escribió el Salmo 3. En medio de esa crisis, David escribió, el apóstol Pablo en medio de la cárcel, de la crisis, escribió las cartas. En medio de las crisis, Dios los hace mujeres, hombres fuertes, nos renueva, nos da fuerza, nos moldea para ser mujeres y hombres como Él quiere que nosotros seamos ahora en día. En medio de esa crisis, David escribió el Salmo, ese Salmo 3. Y dice el Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste,
la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Mira, en medio de esa crisis, David escribió este salmo tan hermoso que quizás allá David en ese monte, él se acostó. No tenía quizás ni una cobija, pero él se acostó y Dios le dio la paz. Dios le dio la paz. Cuando estemos pasando problemas, confíe en el Señor, busque de Dios y Dios le dará la paz. Dios le va a dar la confianza, aunque nuestros ojos físicos vean lo contrario. Pero Dios nos abre los ojos espirituales para ver más allá de lo que Él quiere que nosotros miramos. Porque el enemigo, hermanos, quiere que en medio de la crisis uno dude de Dios. Uno diga, ¿para qué ir a la iglesia? Ya no voy a ir más. Mejor me quedo. Es bien difícil en medio de la crisis. Si uno abre puertas, el diablo con sus artimañas va a nuestra mente a tirarnos dardos. ¿Para qué? Para que dudemos de nuestro Señor. Para que nosotros dudemos de Él y dejemos de confiar. Pero, ¿qué hizo Job? Job 1, 20, 22. Cuando Job estaba en el problema, cuando Job a Job de repente le llegó el problema, ¿verdad? De repente nos va a llegar las crisis, hermano, a nuestra vida. De repente, así que tenemos que prepararnos. ¿Qué hizo Job? Job estaba muy bien y de repente le llegó ese gran problema. Todo se le llegó al mismo tiempo. No le ha sucedido que a veces tiene un problemita, le sucede otro y luego le llegan todos al mismo tiempo. Y Job le pasó esto. Y dice en Job 20, 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Y adoró. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Esa tiene que ser nuestra postura. No es fácil. Le digo de experiencia que yo no he dado ese testimonio. De lo que le he contado es parte. No es fácil postrarse de rodillas y adorar y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero ayúdame a no odiar más, a perdonar a esa persona que me rompió mi corazón en 1000 pedazos. No es fácil, pero aquí estoy. Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me sacó todo. Y soy feliz y yo oro y digo, Señor, bendigo a esa persona que está en la cárcel. Yo la bendigo, Señor. Ten misericordia de ella, sálvala. Esa tiene que ser nuestra postura. Adorar al Señor, adorar como Job, que en medio de la crisis, Job adoró al Señor. Eso tenemos que ser. José le pasaron también. ¿Sabe que la cárcel, cuando a José se lo llevaron, para José y para Faraón era una cárcel, pero para Dios no era una cárcel. Para Dios era un instituto. Para José, ¿para qué? Para formar el carácter, formar ese hombre que Dios te iba a tener allá como el segundo del Faraón. Hermanos, cuando nos llega esa crisis, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude. Nos van a llegar de repente. En este mundo estamos y nos van a llegar. Le voy a pedir que se ponga de pie ya para terminar. Y voy a leer en Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendréis aflicción, como les expliqué. Pero confiad que yo
he vencido el mundo. Jesucristo venció el mundo. En este mundo van a llegar crisis. En este mundo nos van a llegar diferentes crisis en nuestra vida que no vamos a estar preparados, así como el rey David. Pero hay que confiar en el Señor y buscar, como David, ¿qué hizo? Buscó al Señor. Fue al lugar, al monte, a adorar al Señor. Como Job adoró, se postró de rodillas y adoró al Señor. Así tenemos que ser nosotros, adorar al Señor en medio de la crisis. Oh Padre Celestial, gracias mi Señor amado. Gracias Señor por este mensaje, Señor. Oh mi Dios, gracias porque en medio de la crisis tú has estado conmigo. Tú me has levantado, Señor, donde yo he estado, Señor, allá tirada en el borde, Señor, allá en el desierto, de allá tú me has levantado, Señor. Te alabo, mi Señor, te bendigo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como David, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, en adoración, de rodillas, buscándote a ti, el Padre, para que tú nos guíes, para que tú nos renueves, Señor, que tú nos renueves nuestra fuerza, que tú nos llenes de fe, que nos aumente la fuerza para seguir adelante, para ser, Señor, siempre permanecer firme hasta el fin, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos, Señor, a todos, Señor, algunos que tal vez están pasando alguna crisis, otros ya la pasaron o tal vez va a llegar, Señor, porque el enemigo anda, Señor, queriendo a quien destruir, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cualquier crisis en nuestra vida. Danos la fuerza, Señor, porque tú dices que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, que tú nos vas a dar la paz, que en este mundo tendremos aflicciones, pero tú nos dices que confiemos en ti, que pongamos nuestra mirada en el único socorro, en el único pronto auxilio, en el único Dios soberano. A ti sea la gloria, la honra, el poder y el dominio por todos los siglos de los siglos. Te amamos, te amo, Señor, te adoro, te exalto, te bendigo, Señor. Heme aquí mi vida, Señor. Gracias, gracias. Bendigo a mis hermanos, bendices cada sus vidas, su familia, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi Rey amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hasta